vamos a estar pasando 2 semanas celebrando la Navidad, las 2 próximas semanas en diferentes cosas. Y luego en el nuevo año empezamos un nuevo estudio en la oración. Estaremos enfocando 6 semanas en el Padre Nuestro, viendo 6 aspectos del Padre Nuestro. Entonces, pero esta noche nos toca la última parte del libro de Hechos. Ya es un año, empezamos los primeros 14 capítulos hace meses atrás y ya estamos completando los últimos 14 capítulos desde septiembre. Entonces, bueno, vamos a dar una oración para empezar esta noche. Padre, gracias por darnos oportunidad para estar reunidos en tu nombre y pedimos, Padre, que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo hable a nuestra alma, Padre, para que escuchemos exactamente lo que quieres decir. Y gracias por tu palabra que tenemos a mano, Padre, que tenemos Biblias, tenemos aplicaciones en el teléfono, etcétera, que la podemos leer a menudo, y espero que así sea, que la leamos cuando podemos, en tanto que podemos, Padre. Ahora bendice este tiempo, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, ese es el título de la serie. Esta noche quiero enfocar en esta idea: apodérate de los planes que Dios tenga para ti. Bueno, Pablo estaba en camino a Roma cuando en el capítulo 27, ya desde el 21 al 28 de Hechos, está prendido por los romanos, no tiene su libertad completa, no puede ir a donde quiere ir, pero hay cosas que podemos aprender. La semana pasada enfocamos en una entrevista o una conversación que tuvo con un gobernador, y está prendido por los romanos en este momento porque sus acusadores, que eran los mismos judíos, su misma nación, porque era judío él, ellos le habían llamado una plaga a un promotor de sediciones. Espero que nadie en mi vida me llame una plaga dentro de todas las cosas que puede decir de uno. Eso no es muy bonito, no imagina eso. Pero eso es lo que llamaban a él, porque él había hecho cosas que ellos no estaban de acuerdo con él. Y vimos algo de eso la semana pasada. Y porque no pudo lograr hacerles entender su posición o su punto de vista, le enviaron, él al final pedía que le enviaran a Roma. Entonces, ya en el capítulo 27 está en camino, y en el 28 eventualmente llega a Roma. Pero seguramente Pablo no quiso ir a Roma de tal forma, ¿no? Era un prisionero. Él siempre quería ir allí porque Roma era el capital, era el capital del Imperio Romano, la ciudad principal en ese entonces en Europa, en el Medio Oriente. Y quiso ir allí porque la iglesia estaba creciendo, ya había empezado, pero él quería tener una parte en eso, porque Pablo siempre tenía el deseo de hacer su grano, de poner su grano de arena, ¿no? Hacer su parte en la obra. Pero también él quiso ir más tarde, si Dios quería, a España. España era más lejos aún. En ese entonces, en cuanto a Europa, era el fin del mundo, porque nadie sabía de nada allá. De Perú y Canadá y todos estos países ya no existían en ese entonces, aunque había personas aquí, por supuesto. Pero de todos modos, él quería ir a Roma, pero no era bajo las circunstancias que él había querido. Pablo siempre tenía planes de visitar a las ciudades, planes para hablar con ciertas personas,
planes para alcanzar ciertas metas que quería lograr, porque, bueno, de todo lo que vemos de él, era un hombre de acción, ¿no? Siempre estaba moviéndose. No sé si tenemos tanta fuerza para competir con Pablo, porque siempre estaba metido en algo, tenía planes. A veces sus planes salieron tal cual, exactamente, o muy semejante a lo que quería, pero en otros momentos los planes que tenía salieron más tarde, en el momento que él no había planeado. Y hay siempre situaciones que no salieron, ¿no? Él quiso hacer ciertas cosas, pero no lograron. Por ejemplo, quiso ir a España, pero no hay nada en la Biblia que dice que llegó allí. Y vivimos en España y hay ideas de que llegaba allí y piensan que él llegó, pero es tradición y cosas así. Bueno, es bueno tener planes, ¿no? Es bueno hacer planes de diferente tipo y planes que honran a Dios. Además que nosotros estamos a la vez buscando lo que Dios quiere para nuestra vida, que no sean solamente nuestros propios planes, que porque nos gustan tales cosas, queremos lograr lo nuestro, pero planes que realmente honran a Dios. Entonces, cuando hacemos planes es una mezcla de lo que tenemos en el corazón de hacer, pero siempre escuchando lo que Dios también quiere para nuestra vida. Al hacer los planes debemos esperar en Dios, dándole la oportunidad para hablarnos y decir lo que es su punto de vista, lo que Él quiere para nuestras vidas. Y luego que después de saber lo que Él quiere para nosotros, que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que quiere para nosotros, ¿no es cierto? Porque de qué vale si nosotros oramos, Dios, muéstrame tus caminos o guíame en la senda que debo ir y no hacer lo que Él quiere, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, como digo, hay una mezcla entre los planes que nosotros tal vez tenemos naturalmente y escuchando la voz de Dios. Y en Proverbios 16:9, un versículo que a lo mejor conocemos, dice, el corazón del hombre piensa su camino. Esa es la parte nuestra, ¿no? Nosotros tenemos planes, mas Jehová endereza sus pasos. Pues siempre tenemos que estar listos de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, es normal hacer planes y obviamente bueno que los hagamos. Por ejemplo, planeamos una fiesta, ¿no? Si queremos invitar a gente a casa, eso no se logra por sí mismo, ¿no? Hay que hacer planes, hay que preparar la comida, hay que hacer las invitaciones y todas las cosas que involucra para eso. Si no lo hace, a lo mejor nadie llega a la casa y nada sucede, ¿no? Estamos allí solitos. Planeamos esto. Planeamos, por ejemplo, para hacer un viaje. Hay cosas que tenemos que planear. ¿Dónde vamos a quedar? ¿Hasta qué punto vamos a llegar el primer día, el segundo día? ¿Qué vamos a ver? Diferentes cosas. Si no, a lo mejor no van a lograr tanto en el viaje que hacen. Y en todas las cosas de la vida, por ejemplo, con los niños, hacemos planes también, ¿no es cierto? Planeamos por su escuela, cuál escuela queremos que vayan, las oportunidades, los deportes, las cosas que quieren hacer. Hacemos planes. Si no hacemos planes, muchas cosas no se hacen realmente. Entonces es bueno hacer planes. Y la Biblia dice que a la vez que nosotros estamos haciendo planes, que Dios también tiene planes para nuestras vidas. Dios ya quiere hacernos saber sus planes. Y es como los planes que nosotros tal vez tenemos naturalmente tienen que coincidir con los planes que tiene Dios. En Jeremías 29:11, otro versículo que yo creo que todos conocemos bien, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, Jeremías en ese entonces estaba hablando de su pueblo que estaba en el cautiverio en Babilonia en ese entonces.
Entonces, él estaba diciendo que habrá un día que ustedes se libran, porque Dios había dicho que iban a pasar 70 años allí. Entonces, llegará el día. Entonces, pero también Dios tiene planes para nuestras vidas, cosas que Él quiere que logremos, que hacer ciertas cosas de nosotros. Pero, ¿qué pasa si los planes que hemos hecho, aun creyendo que fueran la voluntad de Dios, que no se realicen de la forma que esperábamos? ¿Cómo sentimos en tales situaciones? O si se ocurren tal vez, se logran de una forma bastante diferente de lo que esperamos. ¿Alguna vez eso ha sucedido? Que tuvo un plan, quería que saliera de esa manera, o no salió muy distinto, o lo que sea. Bueno, ¿no tiene Dios el derecho de cambiar nuestros planes y hacernos saber lo que son sus planes? Bueno, en diferentes momentos en la vida de Pablo, vemos que Pablo había hecho planes, cosas que quiso hacer, quiso lograr, pero hasta un punto no se lograban o se lograban de diferente forma. Cosas que hemos visto durante estas semanas. Por ejemplo, en una ocasión quería ir en una segunda gira de misionera con su amigo Bernabé. Había ido con él. Pero cuando estaban a punto de ir en la segunda gira, había un desacuerdo entre ellos. Porque Bernabé quiso llevar a su sobrino, Marcos, y Pablo no quería que él se fuera con ellos porque Marcos había dejado el equipo, ¿no? Entonces había un desacuerdo y las cosas no salieron. Bernabé al final fue con Juan Marcos y Pablo fue con Silas, otra persona. Él en un entonces tenía planes de volver a visitar ciudades en la segunda vuelta, en su segundo viaje misionero. Quiso volver a visitar ciertas ciudades y visitaba algunas, pero era justamente cuando estaba haciendo eso que Dios le dio una visión y le guiaba a Europa, a Macedonia, a Grecia, a empezar algo nuevo. Tenía un plan de visitar todas estas iglesias, pero en medio de hacer el plan, Dios le guiaba en otra dirección. En Éfeso, otra ciudad grande donde fue, la pequeña iglesia estaba creciendo. Ellos estaban viendo sanidades allí. También la expulsión de demonios, de individuos. Y los nuevos creyentes estaban quemando hasta sus libros satánicos. Pero unos causaban problemas en la ciudad, haciendo que Pablo se fuera. En otra ocasión vimos Pablo, cuando él predicó hace unas semanas, él predicaba de Eutico. Yo creo que estaba diciendo Eutico la otra vez, pero es Eutico. Pero de todos modos, ese es aquel que cayó de la ventana muerto, ¿no? Y obviamente eso no era parte del plan, ¿no? Porque estaba predicando, pero Dios usó esta situación. Y todo es para decir que Pablo sí tenía sus planes. Es bueno que nosotros también tenemos planes guiados por Dios para hacer ciertas cosas, pero también a la vez estar listo a que Dios cambie o tal vez cambie un poquito aún el plan que tenemos. Nuestros planes no siempre van a salir como queremos que salgan, ¿no? Tal vez estamos desalentados cuando eso sale, pero a veces después vemos, wow, qué bien que Dios me salvó, porque lo que habíamos esperado, vemos que no fue la cosa adecuada, ¿no? O buena para nuestra vida. Bueno, en el capítulo 28 que estamos viendo esta noche, hasta este punto, Dios sigue cambiando los planes, haciendo que Pablo experimentara cosas que él no planeaba, no quería nada prácticamente de lo que estaba sucediendo en Hechos 28. Por ejemplo, estaba en viaje
y encontraron una tormenta con 276 personas a bordo. Y Dios permitió que después de 14 días de enfrentar esa tormenta, que eventualmente se llegó a una isla. Y todos tenían que tirarse al mar porque el barco se estaba quebrando con las olas, etc. Llegaban a esa isla que se llama Malta. Está ahí todavía, por supuesto, en el Mediterráneo, en el centro del Mediterráneo. Y allí pasaban 3 meses hasta la primavera. Y Pablo había pensado, yo voy a Roma, ¿no? Estoy en este barco. Pero Dios determinó que él se quedara en Malta. Y cuando estaba allí, diferentes cosas sucedieron. Vamos a leer unos versículos, no todo el capítulo, solo 6 versículos, que dice, estando ya a salvo, ya el barco se quedó en la arena. Y dice, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales que nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Bueno, cómo cambia la cosa en poco tiempo. Pero aquí vemos, por ejemplo, ya está en camino a Roma, experimenta una tormenta, no creo que él quería nada de eso, y que no comieron por 14 días por todo eso que estaban enfrentando. De repente el barco se quedó en la arena, se deshizo allí, tiene que pasar 3 meses en una isla, pero allí en la isla tuvo la oportunidad de hablar de Cristo al padre del jefe de la isla, la persona más el encargado de la isla. Su padre estaba enfermo y tuvo la oportunidad de ir a orar por él y sanar a ese hombre. Pues el punto es esto, que aunque las cosas no salen como queremos que salgan muchas veces, Dios siempre tiene un propósito. Y había cosas que sucedieron. Por ejemplo, ese hombre escuchaba de Cristo, ¿no? Fue sanado. Pablo tuvo tiempo de pasar con la gente allí hablándoles de Cristo durante 3 meses, que si hubiera salido el plan de Pablo, nunca había quedado en Malta. Y quién sabe del Evangelio y lo que habría pasado allí. Bueno, Pablo obviamente no quiso quedar allí, pero lo que vemos en él es que aceptó la voluntad de Dios para su vida. Eso no es, cuando leemos de Pablo, tal vez suena, qué bien que él lo hizo, pero cuando pasa en nuestras vidas, que queremos que suceda algo y eso no pase, a veces, hablando de mí mismo, podemos cuestionar a Dios, ¿qué está haciendo? ¿No sabe Dios que sería mejor que fuera la cosa de tal manera? Como si tengo que instruirle a Dios cómo hacer las cosas. No, pero pensamos que nuestro plan tal vez sea mejor. Pero Pablo vio las oportunidades, porque también cuando estaba recién en la playa, leemos de esta serpiente venenosa que le mordió. Entonces la gente pensaba, que él fuera un dios, ¿no? Porque esa serpiente le había mordido y no le pasó nada. Entonces tuvo la oportunidad de hablarles sobre Cristo en tal situación también. Entonces vemos como a veces los planes que tenemos que son buenos, pensamos que son de Dios muchas veces, pero Dios tiene la oportunidad o muchas veces puede cambiar estos planes.
Bueno, al llegar la primavera, Pablo eventualmente llegó a Roma. Ese es todo el capítulo de 28. Aunque fuera un prisionero, dice que le permitieron vivir más o menos con libertad bajo la custodia de un soldado. Y ya Pablo hablaba con muchas personas. El punto es esto. Nosotros hacemos planes, ¿no? No vamos a quedar en el sofá esperando, Dios, dame su plan, ¿no? Como si Dios, capaz que lo pudiera hacer, yo supongo, pero Dios quiere que nosotros, con nuestra inteligencia, con nuestras oraciones, que hagamos los planes según su guía, que ponemos la vida en marcha, ¿no? Y llegando a algún momento, Dios puede cambiar la dirección o puede confirmar esa misma dirección. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es lo que vemos en la vida de Pablo, que tenía el plan, quiso ir a Roma. No quiso ir bajo las circunstancias como prisionero, hubiera preferido ir solito, hubiera preferido ir solo, ¿no? Pero fue de todos modos aceptando la voluntad de Dios para su vida. Bueno, lo que quiero decir de eso es que nosotros debemos abrazar, nosotros debemos aceptar los cambios de planes, los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos ver que los planes y oportunidades que Dios nos da, aunque se resulten en un cambio inesperado en la dirección que habíamos esperado, que son la voluntad de Dios. Y Dios quiere guiarnos en esa dirección. Apoderemos de estas oportunidades que Dios nos da con muchas ganas entonces. Tal vez hay un periodo cuando hemos tenido nuestro corazón en algo, ¿no? Realmente quisimos que tal cosa sucediera. Y de repente Dios cambia la cosa por alguna razón. Algo sucede en la vida que no fue el plan nuestro. No habíamos pensado de eso. Y tal vez puede haber un tiempo que lamentamos lo que no sucediera. Pero eventualmente Dios quiere que lleguemos a aceptar para que veamos la mano de Dios en esas situaciones. Y vemos lo que Dios está haciendo y para que podamos meternos en la corriente que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? En lugar de decir, Dios, ¿por qué no hiciste tal cosa? Yo quería que sucediera tal cosa y lamentar eso por demasiado tiempo y se le escapa la oportunidad de ver la mano de Dios en su vida. Debemos, los planes de Dios que Dios abre, si son deseados o no, y muchas veces yo creo que podemos decir que no siempre nos gusta todo lo que Dios permite en nuestra vida, ¿no? Si fuéramos honestos, no nos gusta todo, pero debemos ver que todavía Dios está guiándonos en tal situación. Bueno, había un misionero hace muchas décadas atrás que se llamaba Jim Elliot. Era un misionero en su país, Miriam, en Ecuador, que tenía 28 años en ese entonces, en el fin de los 50, mediados de los 50. Pero él fue a hacer obra misionera con algunos otros misioneros en la selva de Ecuador, entre una tribu que se llama los Guarani en Ecuador. Y bueno, eventualmente ellos murieron porque intentaban entrar allí y fueron matados por esas personas. Pero él decía algo importante, ¿no? Dios le guiaba en diferentes momentos y como murió, tiene muchas frases conocidas. Pero una de las frases que dijo, no importa dónde esté, está allí por completo. Entonces, el punto es esto, que nosotros muchas veces queremos que otras cosas sucedan, ¿no? Que logremos eso, que estemos allá o lo que sea. Pero su consejo, yo creo que es buen consejo, que nosotros, en lugar de siempre querer otra cosa, que sucede otra cosa, que nosotros aceptemos lo que
Dios ha puesto, donde Dios nos ha puesto. Y hacerlo mejor en esa situación. Hay otra frase que usamos en inglés, no sé si ustedes dicen eso o no, pero florecer donde están plantados. Entonces la idea es que donde Dios te ha puesto, debemos florecer, debemos hacer lo mejor de esa situación, vivir de esa forma. Bueno, no sabemos, muchas veces hacemos los planes que tenemos y como Pablo, algunos de estos planes se realicen, algunos de estos planes no se realicen y otras veces los planes se realicen tal vez en una forma un poquito diferente más tarde, ¿no? En el tiempo de Dios. Pero es algo que Dios quiere que nosotros veamos humanos en nuestra vida, que estemos listos a aceptar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo lamento y tengo que decir que no siempre he estado contento con todos los planes que Dios o todas las cosas que han sucedido en mi vida o en nuestras vidas. Cosas inesperadas o cosas que no quería que sucedieran en tal momento. Pero en lugar de pasar demasiado tiempo lamentando lo que no ha sucedido o lo que hubiéramos querido que fuera, que es mejor aceptar lo que Dios tiene planeado para nuestra vida, para que podamos seguir adelante y no perder mucho tiempo lamentando lo que no ha salido. Estar contento donde estamos y darte por completo a la tarea de Dios que nos ha dado, no quiere decir que no podemos desear otras cosas, ¿no? No significa que si estás en un trabajo que no te gusta, que Dios te va a dejar allí para siempre y no debes desear ningún cambio. No es esto, ¿no? Porque otra vez Dios nos ha dado cerebros, ¿no? Dios nos ha dado oportunidades de planear ciertas cosas. Pero a la vez que estamos orando, estamos haciendo nuestra parte tal vez para ver nuevas cosas suceder, a la misma vez debemos estar contentos donde Dios nos ha puesto, usando las situaciones donde estamos en el momento, para no siempre estar pensando en algo que pueda suceder o que creemos que suceda en el futuro. Bueno, ¿qué planes entonces tal vez tiene Dios para nuestro futuro? Bueno, el capítulo 28 es el fin de Hechos. Y muchos se han dicho que lo que nosotros estamos viviendo ahora desde el cierre del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, ya ves, 2000 años, es lo que algunos llaman Hechos 29. Estamos haciendo la continuación de la obra de Dios en la tierra. No es parte de la Escritura, pero Dios sigue obrando en nuestra situación. Y como Dios guiaba a Pablo por diferentes caminos, cosas que sucedieron que quería y otras cosas no sucedieron, cambiaban totalmente. Y es igual con nosotros, que Dios quiere hacer ciertas cosas en nuestra vida. A veces nos ayuda a ir en el plan que ya está establecido en nuestra vida. Ya estamos haciendo ciertas cosas, pero habrá momentos cuando Dios puede abrir otra cosa totalmente distinto. Y Dios tiene algo para que nosotros, algo que hacemos para Él durante nuestra vida. Pablo siempre estaba metido en la obra, ¿no es cierto? Siempre estaba haciendo cosas. Hacía los planes que pensaba que Dios le había dado. Y Dios tuvo la posibilidad de cambiar los planes o hacerle seguir en estos mismos planes. Y es lo mismo con nosotros. Que nosotros hagamos las cosas que ya sabemos de la voluntad de Dios. Las cosas que ya están en camino. Pero siempre estar listo, pensando que tal vez Dios puede hacer un cambio de dirección, ¿no es cierto? Puede cambiar el trabajo que estamos haciendo.
puede cambiar el lugar donde vivimos o muchas otras cosas en nuestra vida. Pero lo que más quiere de nosotros es quiere que estemos listos a hacer lo que Él tiene planeado para nosotros, que siempre estamos escuchando su voz. Y yo creo que todos nosotros queremos ser usados por Dios. Tal vez tenemos ideas de cómo Dios o Jesús nos va a usar. Y como hemos dicho, es bueno formular planes, tener visión y estar ocupados en las cosas que promueven el reino de Dios en la tierra. Jesús mismo decía, cuando él tenía 12 años y estaba en Jerusalén por la primera vez con sus padres en una fiesta, y se perdió, se fue por su propio lado, y él decía a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros también, ¿no? Que siempre las cosas que deseamos hacer, siempre tenemos en mente que son parte del plan de Dios, que cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros debemos siempre estar ocupados en su obra, haciendo lo que Jesús nos ha planeado hacer. Y si o no los planes salen o estén según nuestro gusto, porque a veces los planes que Dios tiene para nosotros tal vez no son exactamente lo que queríamos hacer, ¿no? Porque a veces sus planes son distintos. Pero que nosotros estemos ocupados en lo que Él quiere hacer. Pues debemos estar ocupados en su tarea, siguiendo en ella, al menos que o hasta que Dios nos guíe por otra senda, ¿no? Y en ese momento, pues, podemos hacer la gira. Como Pablo estaba listo para ir a esas otras ciudades de Asia, visitándolas, hablando de cosas del Evangelio. Y de repente Dios le dio una visión y le mandaba a Europa. Y ya, bueno, vemos la historia, porque el Evangelio es mucho más ubicado en Europa que está en Asia hasta el día de hoy. Y no sabemos todos los planes de Dios, pero sabemos que en ese momento fue el plan de Dios. Y no siempre entendemos por qué Dios hace giras y vamos por allí en la vida con diferentes cambios. Pero podemos estar aceptando lo que Dios está haciendo y siempre dispuesto a hacer los planes que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre, gracias por esa porción. Sabemos, Padre, que tú siempre estás guiándonos y pedimos, Padre, que podamos entender lo que estás diciendo. A veces es difícil saber tu plan, pero yo creo que al estar orando, buscando tu voluntad, el plan tuyo siempre se revela y se hace visible. Y pido, Padre, que hasta entonces, hasta que tú cambies algo, si sea tu voluntad, que nosotros hagamos todo lo posible para seguir en lo que ya nos has dado, para que siempre estemos haciendo lo que tú tienes planeado para nuestras vidas. Ahora despídenos con tu protección y tu presencia durante esta semana. Y hasta la próxima vez que estemos juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.